En una ciudad de vidrio frío y fortunas aún más frías, una sola lágrima se desliza por el rostro de un niño pequeño que lo tiene todo y nada. Se sienta solo en un diner barato, el heredero de un imperio de $1.000 millones, invisible para el mundo. Pero una persona lo ve. Una camarera ahogándose en su propio mar de deudas y desesperación, con nada que ofrecer más que una mano gentil y una servilleta de papel. Ella no sabe que el hombre que observa desde las sombras es el padre del niño, un titán de la industria capaz de mover mercados con una sola palabra. Él está a punto de hacer una llamada telefónica. Una llamada que destrozará su mundo, expondrá una red de engaños y demostrará que la moneda más valiosa no es el dinero, sino un simple acto de bondad ante un dolor invisible. La lluvia caía sobre la ciudad de Nueva York en sábanas grises implacables, difuminando los letreros de neón y convirtiendo las calles en espejos negros resbaladizos. Dentro del diner de la esquina, el aire estaba cargado con el aroma reconfortante del tocino frito, el café rancio y el zumbido bajo de las conversaciones. Era un mundo alejado de los pasillos estériles y silenciosos del ático de Julian Sterling, un mundo que no había entrado voluntariamente en más de una década. Se sentaba en un bus de vinilo desgastado en la esquina lejana, con una simple gorra de béisbol bajada sobre la frente. Un abrigo oscuro sencillo enmascarando el corte a medida de su traje. Era un fantasma en ese lugar, un aparecido de inmenso poder, y su enfoque estaba enteramente en un niño pequeño sentado en el mostrador, su hijo Leo. Hoy era el 8º cumpleaños de Leo. Era un día que debería haber estado lleno de risas, regalos lujosos y la alegría bulliciosa de los amigos. En cambio, Julian había permitido que su cuñado, Marcus, llevara a Leo a un trato de cumpleaños. Julian se había convencido de que era lo mejor. Marcus era familia, el hermano de su difunta esposa, Eleyanena. Tenía una forma con Leo, un encanto juguetón que Julian, en su duelo y su trabajo absorbente, se encontraba incapaz de dominar. Pero una llamada de su conductor hace una hora había destrozado esa ilusión. Leo había exigido que lo dejaran salir del auto. Había huido, y el conductor lo había rastreado hasta este diner en la avenida Lexington. Ahora Julian observaba. Vio la caída en los pequeños hombros de su hijo, la forma en que sus zapatillas nuevas, que valían más que las ganancias del día entero de este diner, colgaban a centímetros del piso. Vio el trozo de pastel de chocolate intacto y el batido sudando sobre el mostrador, y luego vio la lágrima, una sola gota cristalina que escapó del ojo de Leo y trazó un camino por su mejilla. Era una vista que perforó la armadura cuidadosamente construida de Julian con la fuerza de un golpe físico. Era un fracaso, un multimillonario que podía comandar salas de juntas y doblegar mercados globales a su voluntad, pero no podía proteger a su propio hijo de un dolor tan profundo que le había robado la voz. Justo cuando Julian estaba a punto de levantarse para cruzar el piso y envolver a su hijo en un abrazo torpe e inexperto, una figura se movió en su línea de visión. Una camarera. Era joven, tal vez de unos 20 años, con ojos oscuros y cansados que guardaban una profundidad sorprendente. Su uniforme estaba ligeramente deshilachado en los puños, su delantal manchado con un rastro tenue de café. Se movía con una economía de movimientos que hablaba de horas largas y pies doloridos. Deslizó un plato de papas fritas sobre el mostrador para un camionero 2 asientos más abajo antes de que pareciera notar al niño pequeño y silencioso. Se detuvo, su sonrisa profesional vacilando en algo más suave, algo genuino. «Hola ahí, hombre cohete», dijo, su voz baja y gentil. «Ese pastel no se va a comer solo». Leo no levantó la vista. Solo sacudió la cabeza, otra lágrima escapando. La camarera, cuya etiqueta con el nombre decía Isabella, se inclinó contra el mostrador, su postura transmitiendo una paciencia tranquila. «¿Día duro en la oficina?», preguntó con un toque de humor en su tono. Leo murmuró algo que Julian no pudo oír. «Lo entiendo», dijo Isabella. «Algunos días son así. Mi hermanita Sofía, ella dice que algunos días son días de pudín».
El tipo de día en que solo un tazón gigante de pudín de chocolate puede arreglar las cosas. Pero como tienes pastel, creo que eso es un buen sustituto. Arrancó una servilleta de papel del dispensador y, con un bolígrafo del bolsillo de su delantal, dibujó un cohete caricaturesco rápido despegando hacia una luna sonriente. Lo deslizó frente a él. Para tu misión, dijo. Leo finalmente miró la servilleta. La recogió, sus pequeños dedos trazando las líneas de tinta. Aún no hablaba, pero la tensión en sus hombros parecía aliviarse una fracción. Isabella lo observó un momento más. Luego, con una ternura que hizo que la respiración de Julian se atascara en su garganta, extendió su pulgar, limpiando suavemente el rastro de la lágrima de la mejilla de Leo. Era un gesto maternal simple, el tipo de gesto que Eleyanena habría hecho. Era íntimo y amable, ofrecido sin expectativa de recompensa o reconocimiento, un pequeño acto de humanidad en una ciudad que a menudo no tenía ninguno. Una voz gruñona ladró desde la cocina. Rosy, orden lista. Deja de coquetear con los clientes y muévete. Isabella se enderezó. Su expresión parpadeando brevemente con frustración antes de asentarse de nuevo en un profesionalismo cansado. Le dio a Leo un guiño conspirador pequeño. El deber llama. Aguanta ahí, hombre cohete. Se giró y se alejó, desapareciendo por las puertas batientes hacia la cocina. Leo miró fijamente la servilleta en su mano, luego tomó un bocado pequeño y vacilante de su pastel. En el bus de la esquina, Julian Sterling se sentó perfectamente quieto, una tormenta de emociones rugiendo dentro de él, culpa, vergüenza y una gratitud profunda y dolorosa. Había rodeado a su hijo de todos los objetos materiales imaginables, tutores, juguetes, tecnología, pero había fallado en proporcionar la única cosa que realmente necesitaba. Conexión humana simple. Esta camarera, esta completa desconocida llamada Isabella Rossi, había hecho más por el corazón doliente de su hijo en 2 minutos con una servilleta y una palabra amable que Julian había logrado en los 2 años desde la muerte de Eleyanena. Observó por otros 20 minutos mientras ella iba de un lado a otro, rellenando tazas de café, tomando órdenes, sonriendo a los clientes incluso cuando eran cortantes con ella. Vio el cansancio grabado alrededor de sus ojos, la forma en que se frotaba sutilmente la parte baja de la espalda cuando pensaba que nadie miraba. Vio una vida de lucha, de resiliencia tranquila. Cuando su conductor entró discretamente en el diner y señaló que había acomodado a Leo en el auto, Julian finalmente se movió. Se levantó, dejando un billete de 100 pesos en la mesa por una taza de café que nunca tocó. Mientras caminaba hacia la salida, sacó su teléfono. No llamó a su oficina. No llamó a su corredor. Marcó un número que lo conectaba a un hombre que operaba en las sombras tan efectivamente como Julian operaba en la luz. La voz al otro lado era cortante y profesional. Donovan. Tengo un nombre, dijo Julian, su voz un comando bajo mientras salía a la calle azotada por la lluvia. Isabella Rossi. Trabaja en el Diner Cornerstone en Lexington. Quiero saber todo. Dónde vive, de dónde es, su familia, sus amigos, sus deudas, sus sueños, todo. Quiero un archivo completo en mi escritorio para las 9 de la mañana. No escatimes en gastos. Hubo una pausa. Entendido, señor Sterling. ¿Esta persona es una amenaza? Julian miró de vuelta a través de la ventana del diner. Vio a Isabella emergiendo de la cocina, una jarra fresca de café en su mano. Ella miró hacia el mostrador donde Leo había estado sentado, y por un momento fugaz, una mirada de preocupación cruzó su rostro. No, Donovan, respondió Julian, su voz llena de una convicción que lo sorprendió incluso a sí mismo. Ella es lo más lejos de eso. Colgó el teléfono, la única llamada hecha. Aún no lo sabía, pero las ondas de esa llamada estaban a punto de cambiar no solo una vida, sino 3, de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado jamás. El primer movimiento en un drama mucho más complejo que un simple acto de caridad acababa de hacerse.
El archivo que yacía en el vasto escritorio de obsidiana de Julian Sterling a la mañana siguiente estaba encuadernado en cuero negro simple, sus contenidos mucho más convincentes que cualquier propuesta de fusión corporativa. Donovan había sido, como siempre, implacablemente eficiente. Sujeto: Isabella María Rossi, edad 23. Nacida en Queens, hija de Eleyanena y Marco Rossi. Padre Marco, un trabajador de la construcción, fallecido en accidente laboral hace 10 años. Madre Elena trabaja como limpiadora. Un hermano, Sofia Rossi, edad 14. Los ojos de Julian escanearon las páginas, su mente absorbiendo los puntos de datos que pintaban un retrato de una vida vivida al borde de un precipicio. Isabella había sido una estudiante becada en el Instituto Pratt, una pintora prometedora especializada en retratos fotorrealistas. Había abandonado en su segundo año. La razón se aclaró en la página siguiente, un resumen médico para su hermana Sofía. Diagnóstico: atrofia muscular espinal atípica, una rara enfermedad neuromuscular degenerativa. El pronóstico era sombrío sin un tratamiento experimental agresivo y asombrosamente costoso. El seguro de la familia se había agotado hace mucho. Isabella trabajaba en 2 empleos, el diner durante el día y limpiando oficinas por la noche para cubrir el costo del cuidado actual de Sofía y la montaña de deudas dejada por su padre. Su pequeño apartamento en Astoria estaba 3 meses atrasado en el alquiler. El archivo contenía transcripciones de conversaciones, estados financieros e incluso fotografías tomadas encubiertamente. Una mostraba a Isabella en un tren subterráneo tarde en la noche, su cabeza inclinada contra la ventana, un bloc de bocetos abierto en su regazo mientras dibujaba los rostros de los pasajeros dormidos a su alrededor. Su talento era innegable. Otra foto la mostraba riendo con su hermana en una habitación de hospital, el entorno estéril momentáneamente olvidado. No había suciedad, ni vicios ocultos, ni esqueletos en el armario. Solo una joven mujer que había sacrificado sus propios sueños en el altar de la responsabilidad familiar. Una mujer que, a pesar del peso aplastante de su propia vida, había encontrado la gracia para consolar al hijo de un extraño. Julian cerró el archivo. El camino adelante era claro, pero el enfoque tenía que ser preciso. Una donación anónima simple sería un insulto a su orgullo, el tipo que había visto en su postura resiliente. Sería caridad, e Isabella Rossi no era un caso de caridad. Esto necesitaba ser una transacción, una oferta que no pudiera rechazar, pero una que le permitiera mantener su dignidad intacta. Esa tarde, hizo algo que no había hecho antes. Condujo él mismo. El Maybach permaneció en el garaje. Tomó un sedán negro mucho más discreto de su colección y condujo de vuelta al diner Cornerstone. Era el final de su turno. Isabella estaba limpiando las últimas mesas, moviéndose con un cansancio óseo profundo. El gerente del diner, un hombre regordete llamado Carl, con una expresión perpetuamente agria, estaba contando la caja. «Date prisa, Rossi», gruñó Carl sin mirar arriba. «No te pagan por estar parada». «Casi terminado, Carl», dijo ella, su voz plana por el cansancio. Julian entró. La campanilla sobre la puerta sonó, y Carl miró arriba, su expresión cambiando de molestia a una especie de deferencia grasienta al notar el reloj caro de Julian y el abrigo perfectamente cortado. «¿Mesa para uno, señor?», preguntó Carl, prácticamente ronroneando. «No, gracias», dijo Julian, su voz calmada pero resonante en el pequeño espacio. «Estoy aquí para hablar con la señorita Rossi». Tanto Isabella como Carl se congelaron. Isabella lo miró fijamente, un destello de reconocimiento en sus ojos. Lo reconoció no del bus, sino de las innumerables portadas de revistas y segmentos de noticias financieras. Era Julian Sterling. Su mente corrió. ¿Qué querría un hombre como él conmigo? ¿Es sobre el niño? ¿Hice algo mal? Tengo una proposición de negocios para usted, señorita Rossi, continuó Julian, ignorando a Carl. Si tiene un momento. Isabella tragó, su garganta de repente seca.
Sí, por supuesto. Desató su delantal, sus manos temblando ligeramente, y lo colocó sobre el mostrador. Use mi oficina, ofreció Carl, gesticulando hacia una pequeña habitación desordenada en la parte trasera. Eso no será necesario, dijo Julian, su mirada fija en Isabella. Mi auto está afuera. Nos dará más privacidad. La declaración colgaba en el aire, cargada de implicaciones. Por un momento, el miedo guerreó con la curiosidad en los ojos de Isabella, pero el hombre ante ella, a pesar de su inmenso poder, tenía una mirada de áter seriedad, no de amenaza. Dio un leve asentimiento. Afuera, el aire era fresco. Julian abrió la puerta del pasajero del sedán para ella, un gesto de cortesía del viejo mundo que se sentía chocantemente fuera de lugar. El interior del auto era un capullo de lujo silencioso, el aroma de cuero rico, un contraste marcado con la comida frita del diner. Isabella se sentó rígida, sus manos entrelazadas en su regazo. Señor Sterling, comenzó ella. Si esto es sobre su hijo, espero no haber sobrepasado. Solo parecía tan triste. Al contrario, señorita Rossi, dijo Julian, girándose para enfrentarla. Lo que hizo por mi hijo ayer fue el primer momento genuino de bondad que ha experimentado en mucho tiempo. Por eso, estoy en deuda con usted. No me debe nada, dijo ella rápidamente. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero no lo hicieron, contó Julian. Usted sí. He llegado a entender que usted es una persona de carácter raro y me encuentro necesitando a una persona con exactamente sus calificaciones. Isabella parpadeó. Mis calificaciones. Soy una camarera. Usted es una artista. La corrigió gentilmente. Una talentosa, por lo que he visto. Y tiene una capacidad para la empatía que está, digamos, en escasez. Mi hijo Leo ha estado luchando desde que su madre falleció. Está rodeado de personal, pero está solo. Tiene interés en el arte, pero nadie para nutrirlo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. Me gustaría ofrecerle una posición, un empleo. Quiero que sea la mentora artística y compañera de Leo. Tendría su propio espacio de estudio privado en mi casa. Pasaría unas horas con él cada día, simplemente hablando con él, dibujando con él, y siendo una presencia positiva en su vida. El resto del tiempo sería suyo para enfocarse en su pintura. Isabella quedó atónita en silencio. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, un fantasma sacado de un cuento de hadas. Y la compensación, finalmente logró preguntar, su voz apenas un susurro. Su salario sería de 250,000 pesos al año, declaró Julian como si discutiera el clima. Y como parte del paquete de beneficios comprensivos para el personal superior del hogar, Sterling Enterprises asumirá la responsabilidad financiera completa por todo el cuidado médico para usted y su familia inmediata. El mundo se inclinó en su eje. Todo el cuidado médico, Sofía. Los tratamientos experimentales, la oportunidad de un futuro real para su hermana. Era un salvavidas, un milagro envuelto en una propuesta de negocios. Lágrimas picaron sus ojos, pero las contuvo. El orgullo era algo terco. ¿Por qué? Preguntó, su voz espesa por la emoción. ¿Por qué yo? Podría contratar a los mejores profesores de arte del mundo. No necesito al mejor profesor de arte, señorita Rossi, necesito a una buena persona, dijo Julian, su mirada inquebrantable. Leo no necesita otro empleado en su vida. Necesita un amigo. Vi la forma en que te miró. Vi la forma en que lo miraste. Esto no es caridad. Es una solución a un problema que tengo. Tienes algo que mi dinero no puede comprar, y estoy preparado para pagarlo. Su mente era un torbellino de esperanza y sospecha al ser sacada de su vida de pobreza aplastante a un mundo de riqueza inimaginable. Se sentía peligroso. Pero luego pensó en Sofía, en su rostro pálido en la cama del hospital, en la pila creciente de facturas en la mesa de su cocina. Su elección ya estaba hecha.
Habría condiciones, agregó Julian, su tono volviéndose más formal. Una verificación de antecedentes exhaustiva, que ya me he tomado la libertad de completar, y un acuerdo de no divulgación de los términos más estrictos. La privacidad de la familia Sterling es primordial. Entiendo, dijo ella, su voz ganando una astilla de fuerza. Miró su reflejo en el tablero pulido. Vio a la camarera cansada, la hermana preocupada, la artista fallida. Esta oferta no era solo sobre dinero. Era una oportunidad para reclamar una parte de sí misma que pensó perdida para siempre. Era una oportunidad para salvar a su hermana. Acepto su oferta, señor Sterling, dijo Isabella. Un destello de alivio tan sutil que era casi imperceptible cruzó el rostro de Julian. Excelente. Mi jefe de personal la contactará mañana con los detalles y el contrato. Su empleo comenzará el lunes. La llevó de vuelta a su edificio de apartamentos en Astoria, el silencio en el auto ya no tenso, sino lleno del peso del acuerdo que acababa de forjarse. Mientras salía del auto y volvía a su mundo de pavimento agrietado y sirenas a lo lejos, se sintió como si estuviera saliendo de una realidad a otra. Miró hacia los rascacielos imponentes de Manhattan al otro lado del río, donde el ático Sterling sin duda se sentaba como un castillo en el cielo. Estaba a punto de entrar en la guarida de León, no como víctima, sino como empleada pagada. Pero mientras apretaba las llaves de su apartamento, un escalofrío de aprensión corrió por su espina dorsal. Una jaula dorada, pensó, sigue siendo una jaula. El elevador que ascendía al ático Sterling no tenía botones para pisos. Se abría con una tarjeta clave privada y se movía en un silencio inquietante, su velocidad un testamento al mundo seamless y sin fricción que Julian Sterling había construido para sí mismo. Cuando las puertas se abrieron directamente en el vestíbulo, Isabella sintió que su aliento se atascaba. No era un hogar. Era un monumento. Paredes de 2 pisos de vidrio revelaban una vista panorámica divina del Central Park. Los pisos eran de mármol italiano. Los muebles eran minimalistas y arquitectónicos, y el aire mismo parecía filtrado y estéril. Una sola pintura abstracta masiva colgaba en una pared, su salpicadura caótica de color un contraste marcado con la perfección monocromática que la rodeaba. Era hermosa, intimidante y profundamente solitaria. Una mujer de aspecto severo con un moño gris apretado y una tableta en la mano. La jefe de personal, señora Albrecht, le había dado a Isabella un tour rápido y una copia de su contrato. Sus cuartos de vivir eran una suite de habitaciones más grande que todo su apartamento en Astoria, completa con un pequeño estudio de arte bellamente equipado con una ventana orientada al norte. Era todo lo que podría haber soñado, y se sentía utterly alienígena. Su primera reunión con Leo fue en el gran área de estar. El niño estaba sentado en un vasto sofá blanco, luciendo pequeño y perdido. Cuando la vio, sus ojos se ampliaron. Un destello de reconocimiento y confusión iluminando su rostro. «Isabella», preguntó, su voz vacilante. «Hola, Leo», dijo ella, ofreciendo una sonrisa cálida que se sentía un poco temblorosa. «Tu papá pensó que tú y yo podríamos pasar el rato. Tal vez hacer algunos dibujos». Julian estaba de pie junto a la ventana, observando su presencia, una presión silenciosa en la habitación. «Eres la señora del diner», dijo Leo, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Aún apretaba la servilleta con el cohete en ella. «Esa soy yo», confirmó. «Escuché que eres un poco artista tú mismo». Durante los siguientes días, una rutina delicada comenzó a formarse. Isabella aprendió que debajo del exterior quieto de Leo había una mente brillante e inquisitiva y una imaginación salvaje. No solo dibujaban. Construían criaturas fantásticas de arcilla, creaban libros de cómics sobre un perro viajero espacial, y se acostaban en el piso de su estudio, imaginando historias en las nubes visibles a través de la enorme ventana. Por primera vez en años, risas genuinas resonaban en el ático silencioso. Julian, que a menudo trabajaba desde su oficina en casa, ocasionalmente emergía atraído por el sonido.
Se paraba a distancia con una expresión extraña e ilegible en su rostro mientras observaba a Isabella y Leo construir una fortaleza de cojines de sofá. Vio la postura de su hijo enderezarse, la luz regresar a sus ojos. La inversión estaba dando frutos, pero Isabella pronto aprendió que la jaula dorada venía con un guardián. Marcus Torne, el hermano de Eleyanena, era un visitante frecuente. Era guapo de una manera resbaladiza y depredadora, con una sonrisa de vendedor que nunca llegaba del todo a sus ojos. Trataba el ático como su segundo hogar. Y desde su primera reunión, la miraba con desdén no disimulado. Entonces, eres la nueva bufona de la corte, dijo una tarde, entrando pavoneándose en el estudio donde Isabella y Leo estaban pintando. Estaba vestido con un traje a medida que parecía un tono demasiado llamativo, un gran reloj de oro brillando en su muñeca. Soy Isabella, dijo ella, su tono neutral, sin subir al cebo. Ah, sí, la camarera, dijo Marcus, recogiendo uno de sus bocetos de carbón. Era un retrato de Leo capturando un momento de concentración intensa. Un talento oculto, o tal vez un talento para ocultar. Es increíble lo que una cara bonita y una historia triste pueden conseguirte estos días. Tío Marcus, sé amable, dijo Leo, su ceño fruncido. ¿Y si es mi amiga? Por supuesto que lo es, chiquillo, dijo Marcus, revolviendo el cabello de Leo con una familiaridad empalagosa. Todo el mundo quiere ser tu amigo, disparó una mirada puntiaguda a Isabella, el significado claro. Estás aquí por el dinero, como todos los demás. Los incidentes crecieron más frecuentes, más puntiagudos. Accidentalmente derribaría un frasco de agua de pintura cerca de sus lienzos terminados. Haría comentarios ruidosos y puntiagudos a la señora Albrecht sobre la propiedad de tener ayuda contratada tan cerca del niño. Era una serpiente en la hierba, e Isabella sentía su presencia venenosa enrollándose alrededor de ella. Intentó ignorarlo, enfocándose en Leo y su arte. En las tardes después de que Leo estuviera dormido, llamaría a su madre y a Sofía. Las noticias eran milagrosamente buenas. Sofía había sido admitida en una clínica privada de primer nivel, la que pionera en la terapia génica experimental. Los doctores eran optimistas. Escuchar la voz esperanzada de su hermana era el combustible que mantenía a Isabella en marcha. Era la razón por la que soportaba los comentarios mordaces de Marcus y la perfección asfixiante del ático. Una tarde, Julian vino a su estudio. Rara vez entraba en el espacio respetándolo como su santuario. Ella estaba trabajando en una gran pintura al óleo, una pieza nacida de su nueva realidad. Representaba un pequeño pájaro frágil con plumaje brillante encerrado dentro de una masiva llave intrincada hecha de oro puro. Eso es poderoso, dijo Julian, su voz sobresaltándola. Estaba de pie cerca de la puerta, su corbata aflojada, un vaso de whisky en su mano. Es solo un estudio, dijo ella, limpiando sus manos en un trapo. ¿Es así como ves este lugar?, preguntó él, su mirada directa. ¿Una jaula? Isabella eligió sus palabras con cuidado. Es la jaula más hermosa que he visto. Pero es difícil olvidar que los barrotes están ahí. Estuvo en silencio por un largo momento, estudiando la pintura. Mi esposa, Eleyanena, se sentía de la misma manera. Lo llamaba la torre de vidrio. Decía que podías ver el mundo entero desde aquí arriba, pero no podías tocar nada de él. Era la primera vez que mencionaba a su esposa por nombre ante ella. La admisión era una grieta en su armadura. Un momento de vulnerabilidad sorprendente. Lo siento, dijo ella suavemente. Marcus me dice que te estás adaptando bien, dijo él, cambiando el tema, sus muros volviendo a subir. Es muy atento, respondió Isabella. La elección de palabras diplomática no perdida en Julian. Marcus tiene un interés personal en el bienestar de Leo, dijo Julian, aunque su tono carecía de convicción. Administra una porción del fideicomiso que Eleyanena dejó para Leo. Toma esa responsabilidad muy en serio. O toma el dinero muy en serio, pensó Isabella.
pero guardó silencio. Estaba aprendiendo las reglas de este mundo. Lo que pensabas y lo que decías eran dos cosas muy diferentes. La tensión llegó a un clímax una semana después. Julian estaba hospedando una pequeña cena formal para algunos inversores. No se esperaba que Isabella asistiera, pero mientras pasaba por el área de estar para llegar a su habitación, vio a Marcus acorralando a Leo cerca de las vastas ventanas. Y tienes que ser cuidadoso, Leo. Marcus estaba diciendo en un tono bajo conspiratorio. La gente que viene de la nada hará cualquier cosa por dinero. Pretenden ser tu amigo, pero solo quieren lo que tenemos. Tu padre está demasiado ocupado para verlo. Así que, tienes que ser mi pequeño espía. Ok. Dime si ella pide algo o intenta hacerte sentir lástima por ella. La rabia, fría y pura, la voz sobre Isabella. Esto ya no era solo comentario mordaz. Estaba activamente envenenando a Leo contra ella. Estaba usando el duelo y la confusión de un niño como arma. Antes de que pudiera pensar, dio un paso adelante. Eso es suficiente, Marcus. Marcus giró su sonrisa encantadora, encajando en su lugar, pero sus ojos eran como astillas de hielo. Isabella, solo estaba teniendo una charla con mi sobrino. No, dijo ella, su voz temblando pero firme. Estabas envenenando su mente. Cualesquiera que sean tus problemas, los diriges a mí. Lo dejas fuera de esto. Es un niño. Conoce tu lugar, camarera, siseó Marcus, su voz bajando a un susurro venenoso mientras Leo se encogía hacia atrás. Eres una empleada, una temporal, y estás a un paso en falso de volver a la calle donde perteneces. Justo entonces, Julian entró en la habitación con uno de sus invitados, un inversor japonés llamado señor Tanaka. Ambos se detuvieron, sintiendo la tensión palpable. ¿Hay un problema aquí?, preguntó Julian, su voz peligrosamente quieta. Marcus inmediatamente enderezó su corbata, su sonrisa regresando. En absoluto, Julian, solo un malentendido menor. Isabella se sentía un poco abrumada por la fiesta. Colocó una mano propietaria en el hombro de Leo. Todo está perfectamente bien. Isabella miró a Julian, sus ojos suplicando que viera la verdad, pero solo vio un destello de molestia en su rostro. Molestia con ella por crear una escena. Le dio un sacudón de cabeza corto, casi imperceptible. Un comando claro para retroceder. La humillación la invadió. En este mundo, la serpiente con el nombre familiar siempre ganaría contra la ayuda contratada. Bajó su mirada, mordiéndose el labio para no decir más. Tienes razón, dijo las palabras sabiendo a ceniza. Lamento haber interrumpido. Se giró y se alejó, el sentimiento de los barrotes dorados de su jaula presionando sobre ella más que nunca antes. No vio la mirada pensativa y preocupada que el señor Tanaka dio a Julian, ni vio el brillo frío y calculador en los ojos de Julian mientras observaba a Marcus llevar a Leo away. Había visto más de lo que nadie se dio cuenta, y la guerra quieta por el alma de su hijo acababa de adquirir un nuevo soldado involuntario. Las secuelas de la confrontación fueron una semana de civilidad asfixiante. Marcus estaba conspicuamente ausente del ático, y Julian trataba a Isabella con una distancia profesional fría que era peor que su enojo. La estaba observando, pesándola, y ella se sentía como si estuviera bajo un microscopio. Su vínculo con Leo era su único consuelo. El niño parecía aferrarse a ella más que nunca, como si sintiera la batalla invisible siendo librada a su alrededor. Isabella se lanzó a su trabajo, tanto con Leo como en su estudio. Estaba canalizando su frustración y miedo en el lienzo. Su arte se estaba volviendo más audaz, más oscuro. La pintura del pájaro en la jaula dorada fue unida por otras, una serie de retratos de rostros sonrientes que se agrietaban sutilmente como porcelana. Una representación del ático como un barco de vidrio a la deriva en un cielo tormentoso. Marcus, sin embargo, no había estado ocioso. Había estado cavando, buscando un arma, una grieta en el pasado de Isabella que pudiera explotar. Y encontró una.
Era pequeña, sellada, y de un tiempo en su vida que había enterrado hace mucho. Cuando tenía 16 años, un año después de la muerte de su padre, y antes de que su seguro de vida pagara, su madre no había podido pagar un medicamento específico para Sofía. En un momento de pura desesperación, Isabella había intentado robar el medicamento valorado en 60 pesos de una farmacia. Había sido atrapada. Debido a su edad y las circunstancias, el registro estaba sellado, los cargos eventualmente desestimados después de servicio comunitario. Era una cicatriz de vergüenza, un recordatorio del punto más bajo de su familia. Marcus, a través de un investigador privado turbio, puso sus manos en ello. Era el arma perfecta, lo suficientemente pequeña para ser plausible, lo suficientemente dañina para destruir la confianza que Julian había colocado en ella. Pero necesitaba enmarcarla correctamente. Un viejo acto de desesperación no era suficiente. Necesitaba un crimen fresco. La oportunidad llegó un jueves. Julian estaba en Londres por un viaje de 48 horas para cerrar una adquisición mayor. La señora Albrecht, la formidable jefe de personal, tenía un raro día libre. El ático estaba más silencioso de lo usual, con solo un equipo esquelético. Era el momento perfecto para atacar. Esa mañana, Marcus llegó, todo sonrisas y disculpas. Trajo una ofrenda de paz, un set de edición limitada caro de pasteles alemanes para Leo. Estuve fuera de lugar el otro día, Isabella, dijo, su tono goteando sinceridad. He estado bajo mucho estrés. Espero que puedas perdonarme. Isabella, aunque cansada, aceptó la disculpa por el bien de Leo. Los tres pasaron una hora en el estudio, una tregua frágil colgando en el aire. Mientras la espalda de Isabella estaba girada, ayudando a Leo a mezclar un tono específico de azul, Marcus ejecutó su plan. Deslizó un pequeño objeto increíblemente valioso de su bolsillo, uno de los gemelos de platino característicos de Julian, un regalo de Eleyanena, que guardaba en una caja de exhibición en su cómoda, y lo dejó caer en el fondo del bolso de arte de Isabella, que yacía abierto en el piso. Era una elección cruel y brillante. El gemelo era profundamente personal. Su robo un acto de violación profunda. Al día siguiente, todo el infierno se desató. Julian regresó de Londres temprano en la mañana. Una hora después, Isabella fue convocada a su oficina. La vasta habitación, usualmente un lugar de poder calmado, se sentía como una cámara de interrogatorio. Julian estaba de pie detrás de su escritorio, su rostro como una máscara de granito. Marcus estaba cerca de la ventana, una mirada de grave preocupación grabada en sus rasgos. Isabella, comenzó Julian, su voz desprovista de todo calor. Parece que uno de mis efectos personales ha desaparecido de mi dormitorio, un gemelo de platino. Es de inmenso valor sentimental. La sangre de Isabella se enfrió. Yo, no sé nada de eso, señor Sterling. ¿Está segura?, interjectó Marcus, su voz suave como seda. Es solo que las únicas personas con acceso irrestricto al ático en los últimos 2 días han sido yo, el personal de limpieza, que están asegurados y han trabajado aquí por años. ¿Y tú? ¿Qué estás implicando?, preguntó Isabella, su voz temblando. Julian, dijo Marcus, girándose hacia su cuñado. Lo siento tener que decir esto. He tenido mis preocupaciones desde el principio. Sabemos que viene de un fondo difícil. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Miró a Isabella con piedad fingida. Incluso tenemos esto. Deslizó un archivo a través del escritorio. Julian lo abrió. Isabella podía ver el membrete de un tribunal municipal, su registro juvenil. Un registro sellado de robo, dijo Julian, su voz plana. Miró a Isabella, y en sus ojos vio no solo sospecha, sino el cálculo frío y duro de un empresario cortando sus pérdidas. Esto es muy decepcionante. No es lo que piensas, suplicó ella, lágrimas brotando en sus ojos. Mi hermana estaba enferma. No teníamos dinero. Era una niña.
¿Y qué eres ahora? Marcus se burló. Un ladrón es un ladrón. Estoy seguro de que si miráramos en tus cosas, encontraríamos el gemelo. Probablemente estabas esperando una oportunidad para venderlo. Entonces mira, gritó Isabella. Su voz rompiéndose con desesperación y rabia. Mira en mis cosas. Registra mi habitación, mi estudio. No tengo nada que ocultar. Era exactamente lo que Marcus había estado esperando. Una idea sensata, dijo calmadamente. Julian dio un asentimiento corto a Marcus, quien inmediatamente salió de la habitación dirigiéndose a su estudio. Isabella se quedó congelada en el lugar, atrapada en una pesadilla. Miró a Julian, esperando ver un destello de duda, de confianza en la mujer que había devuelto a su hijo a la vida. No vio nada. Ya la había condenado. Unos minutos después, Marcus regresó. Sostenía una pequeña bolsa de terciopelo en su mano. Con un floreo teatral, la abrió y volcó el gemelo de platino sobre la superficie pulida del escritorio. Brilló bajo la luz, una pieza de evidencia condenatoria. Estaba en el fondo de su bolso de arte, anunció Marcus, su voz llena de vindicación dolorosa. Guardado, el silencio en la habitación era absoluto. Isabella sintió que el piso se hundía debajo de ella. Era un montaje perfecto y diabólico. No tenía defensa, ninguna explicación. Su pasado, su pobreza, su mera presencia aquí, todo conspiraba para pintar un cuadro de culpa. No lo hice, susurró las palabras, sonando débiles incluso para sus propios oídos. Señor Sterling. Julian, tienes que creerme. Él lo puso allí. Ha estado tratando de deshacerse de mí desde el principio. Julian miró del gemelo a su rostro lleno de lágrimas. Su expresión era ilegible, su mente una fortaleza. Había construido su imperio en lógica, en datos, en mitigación de riesgos. Y en este momento, Isabella Rossi era el mayor riesgo en su vida. Empaca tus cosas, dijo, su voz fría y final. Mi seguridad te escoltará fuera del edificio. El contrato está terminado de inmediato. Considera la cláusula de indemnización nula debido a actividad criminal. Cada palabra era un golpe de martillo. El empleo, el estudio, su arte, Sofía, el cuidado médico, los médicos. Oh, Dios. Sofía, el salvavidas sería cortado, la esperanza extinguida, todo por una mentira. Justo cuando la desesperación amenazaba con tragarla entera, una voz pequeña habló desde la puerta. Estás mintiendo, tío Marcus. Todos giraron. Leo estaba en la puerta, su rostro pálido, sus nudillos blancos donde agarraba el marco. Claramente había sido atraído por las voces elevadas. Leo, regresa a tu habitación. Julian comandó, su voz aguda, pero Leo no se movió. Dio un paso into la oficina, sus ojos ardiendo con una lealtad feroz que reflejaba la que Isabella le había mostrado. Te oí, dijo, su mirada fija en su tío. Eres un mentiroso. Leo, mi chico. Estás confundido, dijo Marcus, tratando de recuperar el control, su sonrisa vacilando. No, no lo estoy, insistió Leo, su voz creciendo más fuerte. El otro día me dijiste que Izzy solo quería nuestro dinero. Y ayer en el estudio cuando ella me estaba ayudando, te vi. Dejaste caer algo brillante en su bolso. No sabía qué era, pero lo hiciste. Eres un mentiroso y un matón. La acusación, pura y simple, de la boca de un niño, colgaba en el aire con más peso que cualquier negación adulta. El rostro de Marcus se puso blanco. Es un niño, Julian. Está inventando cosas. Está apegado a ella. Ella lo ha manipulado. Pero Julian ya no miraba a Marcus o a Isabella. Miraba a su hijo. No vio confusión, ni manipulación. Vio la convicción clara e inquebrantable de la verdad. Vio la misma honestidad que había visto en el duelo del niño en el diner. Era una verdad que su mente lógica y basada en datos no podía negar.
Había estado tan enfocado en la evidencia presentada que había perdido la evidencia más importante de todas, el carácter de las personas involucradas. Había confiado en la serpiente y dudado del Salvador. La máscara de granito en el rostro de Julian finalmente se agrietó, reemplazada por una mirada de realización horrenda Danning. Casi había cometido el mayor error de su vida. La atmósfera en la oficina cambió de una ejecución sumaria a un enfrentamiento tenso y silencioso. Las palabras de Leo habían cambiado toda la ecuación. Eran el punto de datos único inatacable que contradecía todo lo demás. Marcus balbuceaba, tratando de desestimarlo como fantasía infantil, pero su pánico era palpable. Su compostura resbaladiza se fracturaba en los bordes. Julian levantó una mano, silenciándolo, su mirada ahora afilada como un fragmento de hielo, moviéndose de Marcus al gemelo en el escritorio. Luego al rostro devastado de Isabella, y finalmente descansando en su hijo. Leo, dijo Julian, su voz estable y baja. Dime de nuevo exactamente lo que viste. Cuando Izzy me estaba mostrando cómo hacer que el cielo pareciera real, dijo Leo, dando un paso más into la habitación. El tío Marcus estaba detrás de ella. Sacó algo brillante de su bolsillo y lo dejó caer en su bolso negro grande. Pensé que era un envoltorio de caramelo o algo. Pero miró alrededor para ver si alguien estaba mirando. Los ojos de Julian se entrecerraron en su cuñado. ¿Es así, Marcus? ¿Un pedazo de caramelo? Esto es absurdo. Marcus fanfarroneó, sudor perlando su frente. Vas a tomar la palabra de un niño confundido sobre mí. Tu familia, el hombre que ha cuidado a tu hijo, el hombre que administra una porción de su fideicomiso. ¿Quieres decir? Dijo Julian, su voz peligrosamente suave. Las piezas estaban encajando en su mente con velocidad aterradora. Las advertencias veladas, el sabotaje sutil, el encanto exagerado. Todo era parte de una campaña mayor. Presionó un botón de intercomunicador en su escritorio. Donovan, dijo, su voz un comando bajo. Entra aquí ahora y trae la auditoría preliminar del fideicomiso administrado por Thorne y quiero seguridad en espera fuera de esta oficina. Nadie sale. El rostro de Marcus se drenó de su color restante. Julian. Esto es innecesario. Es un malentendido. Estoy empezando a pensar que no hay malentendido en absoluto, respondió Julian fríamente. Mientras esperaban, un silencio insoportable descendió. Isabella estaba de pie con su corazón latiendo un ritmo frenético contra sus costillas. Ya no estaba luchando solo por su empleo. Era una espectadora en la implosión de un hombre poderoso. Leo fue a su lado y tomó su mano, un pequeño gesto desafiante de solidaridad. Donovan entró silencioso y eficiente como siempre. Era un exoficial de inteligencia militar con un rostro que no traicionaba emoción. Colocó un archivo grueso en el escritorio frente a Julian y se apartó, sus brazos cruzados. Julian abrió el archivo. Sus ojos escanearon las páginas, su expresión creciendo más oscura con cada línea que leía. La auditoría preliminar era claramente algo que había iniciado antes, tal vez después de la confrontación presenciada por el señor Tanaka. Había estado sospechoso mucho antes del incidente del gemelo. Esto acababa de ser la pieza final del rompecabezas. Todo está aquí, ¿no es así, Marcus?, dijo Julian, sin mirar arriba de las páginas. Inversiones de alto riesgo que todas salieron mal. Tarifas de consultoría pagadas a corporaciones fantasma registradas en las Islas Caimán. Un sifonamiento sistemático de fondos del fideicomiso de nuestro hijo durante los últimos 18 meses. No has estado administrando su dinero. Has estado robándolo para cubrir tus propias deudas de juego catastróficas. Marcus lo miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. La máscara carismática se había desintegrado completamente, revelando al hombre desesperado y acorralado debajo. Necesitabas que se fuera. Julian continuó, la lógica escalofriante encajando en su lugar. Ella estaba haciendo feliz a Leo.
Lo estaba estabilizando. Un niño estable y feliz eventualmente crecería en un hombre que podría hacer preguntas sobre su fideicomiso. Y más que eso, estaba ganando mi confianza. Tu influencia estaba disminuyendo. Temías que yo o ella descubriéramos lo que has estado haciendo. Finalmente miró arriba y la furia fría en sus ojos hizo que Marcus se encogiera. Así que la enmarcaste. Usaste el afecto de mi hijo por ella como arma. Y usaste la memoria de mi esposa, este gemelo, como tu herramienta. Habrías destruido la vida de esta mujer, puesto en peligro el cuidado médico de su hermana y traumatizado más a mi hijo. Todo para cubrir tus propios crímenes patéticos. Julian. Por favor. Marcus gimoteó, su arrogancia colapsando en una súplica patética. Puedo pagarlo de vuelta. Fue una situación temporal. Donovan. Dijo Julian, su voz resonando con finalidad. Escolta al señor Thorne a la oficina de seguridad abajo. Haz que lo retengan. La NYPD estará aquí en breve. Presentaré cargos por robo, fraude y malversación. Sácalo de mi vista. 2 guardias de seguridad uniformados entraron en la habitación. Cada uno tomó un brazo de Marcus. No luchó. Parecía Atterley derrotado, una cáscara vacía del hombre que pretendía ser. Mientras lo llevaban a Way, sus ojos se encontraron con los de Isabella por un momento. No vio remordimiento, solo el odio amargo de ser atrapado. La puerta hizo clic al cerrarse, dejando a Julian, Isabella y Leo solos en la oficina de repente vasta y quieta. La adrenalina se drenó de Isabella, dejándola débil y temblorosa. Se hundió en una de las sillas, atrayendo a Leo a un abrazo, enterrando su rostro en su cabello. Julian rodeó el escritorio. Se detuvo frente a ella, su rostro una máscara compleja de vergüenza, arrepentimiento y alivio. Isabella. Dijo, su voz cargada de emoción. No hay palabras para expresar cuánto lo siento. Ella miró arriba hacia él, lágrimas fluyendo libremente por su rostro ahora. Lágrimas de alivio, no de desesperación. Te dudé, continuó, su voz rompiéndose ligeramente. Después de todo lo que has hecho por mi hijo, por mí, mi primer instinto fue proteger mis activos, creer la mentira, porque era la explicación más simple. Dejé que mi cinismo, mi mundo envenenara mi juicio. Casi te destruyo. ¿Puedes perdonarme? Era una confesión cruda y honesta. El titán multimillonario se había ido, reemplazado por un hombre humillado por su propia falibilidad. No se estaba disculpando por un error de negocios. Se estaba disculpando por un fracaso de fe, un fracaso de corazón. Creíste en tu hijo, dijo ella suavemente, limpiando sus lágrimas. Eso es lo que importa. Es un mejor juez de carácter que yo. Julian admitió, una sonrisa triste tocando sus labios mientras miraba a Leo. Luego se arrodilló frente a su hijo. Leo, fuiste valiente hoy. Más valiente que nadie que conozca. Dijiste la verdad incluso cuando era asustador. Estoy tan orgulloso de ti. Tu madre habría estado orgullosa de ti. Leo, que había sido estoico a través de todo el calvario, finalmente dejó caer sus propias lágrimas y se lanzó a los brazos de su padre. Julian lo sostuvo apretado, un abrazo real. Esta vez, lleno de remordimiento y amor feroz redescubierto. Después de un largo momento, Julian miró de vuelta a Isabella, sus ojos aún sosteniendo el peso de su disculpa. Tu contrato está por supuesto reinstaurado con un aumento significativo y una disculpa formal de la compañía. Pero más que eso, tengo algo más que decirte sobre tu hermana. El corazón de Isabella saltó a su garganta. Sofía, ¿algo anda mal? No, dijo rápidamente. Algo está muy bien. Cuando Donovan hizo su investigación inicial en tu fondo, marcó su condición médica. La Fundación Sterling ha sido el financiador principal de un nuevo ensayo clínico para SMA atípica.
El investigador principal, Dr. Aristorne, sin relación, gracias a Dios, está pionero en una nueva forma de terapia génica. Es la clínica donde Sofía fue admitida. Hizo una pausa, asegurándose de que entendiera. Hice una llamada después de leer el archivo. No te lo dije porque no quería darte esperanza falsa, pero aceleré su caso. No solo fue admitida, Isabella. Fue elegida como una de las primeras candidatas para recibir la nueva terapia. Su tratamiento comenzó hace 3 días. La respuesta inicial, según el Dr. Torne, es más positiva de lo que jamás podrían haber esperado. Isabella lo miró fijamente, incapaz de procesar la magnitud de lo que decía. La única llamada, la primera llamada que había hecho a Donovan había puesto todo esto en movimiento. No era solo sobre darle un empleo. Había estado trabajando para salvar a su hermana desde el principio. Todo su mundo, todo su futuro, había sido alterado por un solo momento de bondad en un diner y una cadena de eventos de la que había estado completamente inconsciente. La jaula dorada no había sido una jaula en absoluto. Había sido un rescate. Dejó escapar un sollozo, un sonido de alivio catártico abrumador que parecía llenar toda la habitación. Julian Sterling no solo había cambiado su vida con una llamada. La había salvado. 6 meses después, el ático Sterling ya no era un monumento estéril a la riqueza, sino un hogar suavizado por el caos alegre de la vida. Una pintura de dedos colorida estaba pegada al refrigerador y un dragón de arcilla torcido, creación de Leo, se sentaba orgulloso en la repisa minimalista. El cambio más profundo era la presencia frecuente y brillante de Sofía Rossi. La terapia génica, un milagro quieto puesto en movimiento por Julian, había sido un éxito resonante. Con su salud restaurada, pasaba sus días en el ático, una niña vibrante cuya risa llenaba los pasillos una vez silenciosos mientras ella y Leo formaban un vínculo inseparable. Las líneas rígidas entre empleador y personal se habían disuelto hace mucho. Isabella era el corazón de su nueva realidad, una confidente para Julian y una mentora querida para Leo. Julian mismo estaba transformado. Dejaba la oficina a una hora razonable, reaprendiendo cómo ser padre en lugar de solo proveedor. Los 4, Julian, Leo, Isabella y Sofía, se habían convertido en una familia elegida única y fuertemente unida. Esta noche marcaba un momento pivotal en el viaje de Isabella, la apertura de su primera exposición de arte solo en una prestigiosa galería de Soho. Mientras el respaldo de Julian había abierto la puerta, era su portafolio poderoso el que le había ganado el lugar codiciado. La galería estaba zumbando, llena de críticos y coleccionistas. Isabella, radiante en un vestido azul oscuro simple, estaba entre su trabajo, un mundo alejado de la camarera cansada en un uniforme deshilachado. Su madre, Elena, observaba con lágrimas de orgullo, de pie junto a una Sofía saludable y vibrante. La colección titulada La Torre de Vidrio era una narrativa cruda y hermosa de su viaje. Pero la pieza central colgando sola en la pared principal detenía a todos en seco. Era una pintura al óleo breathtakingly realista titulada simplemente El Cornerstone. Representaba a un niño pequeño desconsolado en un mostrador de diner, una camarera con ojos cansados inclinada sobre él, su mano limpiando suavemente una lágrima. En el reflejo de un dispensador de servilletas de cromo, la figura borrosa de un hombre con gorra de béisbol observaba desde las sombras. Era el momento que había empezado todo capturado con empatía profunda. Julian estaba frente a ella, transfixed. Vio no solo una escena, sino su propio fracaso y redención expuestos en el lienzo. Isabella vino a pararse a su lado. Gracias, Isabella, dijo, su voz espesa con una emoción que iba mucho más allá de la gratitud. Por todo. No solo salvaste a Leo, me salvaste a mí. Nos salvamos mutuamente, respondió ella suavemente, su sonrisa genuina. Justo entonces, un coleccionista bien conocido se acercó a ellos. Señorita Rossi, una pieza extraordinaria, dijo, gesticulando hacia el Cornerstone. Nombra tu precio. Lo duplicaré.
Antes de que Isabella pudiera hablar, Julian dio un paso adelante ligeramente. Lo siento, dijo, su tono educado pero firme. Pero esa no está en venta. El coleccionista, sorprendido, asintió y se movió on. Isabella miró a Julian, una pregunta en sus ojos. Ya ha sido adquirida. Julian explicó quietamente, su mirada aún fija en la pintura del niño y la camarera. Pertenece en un hogar. Nuestro hogar. En ese momento, estaba claro que esto no era un final de cuento de hadas. Era algo mucho más real y duradero. Un nuevo comienzo construido no en una fundación de riqueza o poder, sino en la fuerza duradera del perdón y el poder simple que altera la vida de un solo acto de bondad. Esta historia nos recuerda que en un mundo que a menudo valora el estatus y la riqueza por encima de todo, las inversiones más poderosas que podemos hacer son en los demás. Un simple acto de bondad, un momento de empatía, puede desencadenar una reacción en cadena que cambia vidas de maneras que nunca podemos predecir. La compasión de Isabella no fue solo un gesto. Fue un salvavidas que sacó a un padre y un hijo del borde y a su vez salvó a su propia familia. Si esta historia de conexión inesperada y redención te conmovió, por favor toma un momento para dar like a este video y compartirlo con alguien que podría necesitar un recordatorio del bien en el mundo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanilla de notificaciones. Creemos que todos tienen una historia que vale la pena contar. Y al suscribirte, nunca te perderás nuestro próximo viaje al corazón de lo que significa ser humano.